Olá, muitas gracias. Um dia bendecido a todos, um dia muito especial a nós en esta mañana maravillosa. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy es un día maravilloso. Vamos a hablar sobre la provisión infinita. ¿Quién quiere tener la provisión infinita? Creo que todos nosotros, ¿no es verdad? Para eso vamos a utilizar este libro, La Verdad de la Vida, volumen 8, un volumen maravilloso de Maestro Masaharu Taniguchi, fundador de Seicho no Ie. Sean muy bienvenidos. Yo estoy viendo que tenemos muchas personas. Ya conozco, muchas gracias. Aquí tiene Magda Gaitán. Sí, Magda Gaitán de México. Muchas gracias, México. Alberto Pantoja. Muchas gracias. ¿Dónde eres? Colômbia. Reinel está acá en el estudio. Está un punto electrónico para mí. Muchas gracias, Reinel. Reinel también es de Colombia, conoce. Muchas gracias. ¿Quién más acá? Silverio, mi amigo Silverio, de Paraguay. Muchas gracias, Silverio. Pablo Ramírez, de Perú. Muchas gracias. Perú, Paraguay, México. Tenemos también Macarena Miranda Ripoli, de Chile. Muchas gracias, los chilenos con nosotros. ¡Qué maravilla! María Teresa Velarde, también de Chile. Buenos días, muchas gracias por este maravilloso encuentro de las enseñanzas de Seicho no Ie. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos también, creo que se llama Magie Laxe, de Salta, Argentina. Bienvenida, muchas gracias, muchas gracias. Pongan en el chat donde son, si es por la primera vez que están conociendo Seicho no Ie, pongo en el chat para que nosotros podamos también hablar, hacer esta interacción con ustedes que están en vivo ahora con nosotros. Muchas gracias, Argentina, qué maravilla. Bueno, después vuelvo para chat. Ahora entonces vamos a empezar nuestra reunión haciendo una oración maravillosa de este libro. Mis oraciones también de Maestro Masaharu Taniguchi. Para usted que está llegando por primera vez en Seicho no Ie, bienvenido. Póngase en una posición confortable, cierra sus ojos. Para las personas que ya conocen Seicho no Ie, son adeptas, practicantes, pónganse en posición de oración para juntos hacernos esta oración. Oración para eliminar el miedo, la desconfianza y los malos hábitos. Dentro de mí existe la verdad. Por eso jamás cometo errores. Dentro de mí existe el amor. Por eso estoy en armonía con todo y todos. Dentro de mí existe la vida de Dios. Por eso soy plenamente saludable. En este momento domino completamente la desconfianza, el miedo, el hábito de señalar los defectos ajenos y la tendencia a reincidir en las mismas equivocaciones. Soy dueño de mis deseos, emociones, hábitos y principalmente de mis pensamientos. No me siento atraído ni tentado por hechos negativos. Por eso recibo como herencia el reino de Dios. Heredo el reino del amor, el reino de la alegría. Tomo posesión de todas las cosas buenas del Padre. Le agradezco a Dios Padre por hacerme heredero de todas estas cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Mira qué maravilloso. Somos herederos de Dios. Debemos creer en eso. Somos herederos de Dios. Esta es la base de toda la provisión infinita. Es sobre eso que vamos a estudiar. Qué cosa maravillosa.
estudiar, despertar para la verdad que nosotros somos herederos de Dios, porque somos hijos de Dios. Vamos a hacer un estudio, después vamos a hacer una práctica maravillosa, una práctica recitativa. Vamos a hablar algunas palabras, reino de Dios de infinita provisión. Al final de este estudio vamos a hacer esta práctica. Bueno, la provisión infinita es algo que todos nosotros queremos, ¿no es verdad? ¿No es así? Creo que sí. Pero, ¿dónde viene la provisión infinita? Ponga en el chat. ¿Dónde viene la provisión infinita? ¿De la materia? ¿De mi salario mensual? ¿De dinero? ¿Dónde viene esta provisión infinita que Seichonoye habla? Entonces Seichonoye habla que la provisión infinita viene de Dios. Todo viene de Dios. La provisión infinita viene de Dios. Y ahora voy a hacer otra pregunta. Si la provisión infinita viene de Dios, ¿cuál es su concepto de Dios? Ese es un punto muy importante. ¿Cómo piensas? ¿Cuál es su concepto de Dios? Que es una persona, que es algo que está siempre mirando para ver si estamos cometiendo errores, que castiga cuando el hombre peca, cuando comete errores, que es un ser que no nos ayuda, que ayuda solamente a los pobres, por ejemplo, que los ricos no ayudan. ¿Cuál es su concepto de Dios? Eso es muy importante, porque va a hacer toda la diferencia, porque si la provisión infinita viene de Dios, ¿cuál es mi concepto de Dios? En Seichonoye creemos que Dios es nuestro Padre amoroso, que nos da todo. Dios ahora ya está dando para nosotros todas las cosas. No estás ahora respirando el aire. Fue ustedes que produjeron el aire. No. Pero estamos en ese momento respirando. Qué cosa maravillosa. Ya agradeció este aire maravilloso. Ya agradeció la vida, la salud ahora suya, de sus familiares. Vamos a agradecer ahora, porque muchas veces buscamos cosas extraordinarias y olvidamos de agradecer las cosas sencillas, como respirar. ¡Qué maravilloso! Esto es provisión infinita. Una vez estaba con mis hijos. Yo tengo 2 hijos, son gemelos, Nicolás y Bernardo, mis hijos maravillosos. Y uno de mis hijos, Bernardo, cuando nació, estaba muy pequeño, pesaba 1,8 kg. Entonces tuvo que quedar en la UTI neonatal para ganar peso. Y después, cuando fue para nuestro hogar, fue una fiesta. ¡Qué maravilla! Está acá. Estaba con él en mis brazos, hablando, muchas gracias, hijos. Qué bueno que está aquí en nuestro hogar. Estaba hablando con mucho amor para él. Y en ese momento que se pasó, escuché un sonido alto. Fue un popó que mi hijo estaba haciendo en mis brazos. En ese momento desperté para la verdad. Que esta mirada amorosa es la mirada de Dios para con nosotros. Esta mirada que estaba haciendo con mi hijo en mis brazos es la misma mirada que Dios tiene con nosotros.
¿Ya percibió eso? Esta mirada amorosa. Entonces, Dios, mismo que vamos a cometer errores en nuestra vida, Dios nos mira con amor y perdona todo. Pero usted necesita perdonarse para recibir el amor y la provisión de Dios. Por eso en Seichanoye hacemos la práctica recitativa meditación Shinsoka para mirar, para visualizar esta mirada amorosa de Dios para con nosotros. Por eso, lean este libro, que es todo sobre la práctica recitativa meditación Shinsoka. Volumen 8, este libro de hoy, habla mucho sobre la meditación Shinsoka. Hay muchas cosas para hablar hoy, pero no voy a tener tiempo para todo. Entonces, lean las obras de Seichanoye, que es muy importante. Ese es el primer paso. Vamos a comprender cuál es el concepto de Dios, que Dios es amor. Dios es alegría, Dios es riqueza, provisión infinita y es natural. Mira, es natural prosperar, es natural ser rico, tener todas las cosas que necesito. Eso es natural. La pobreza no es natural, porque Dios es la propia riqueza. Dios es la provisión infinita. Y nosotros que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Somos herederos de todas las cosas de Dios. ¿Y por qué entonces muchas veces no manifestamos en nuestra vida la riqueza, la prosperidad? ¿Por qué? Voy a hablar ahora, que está en este libro, una parábola fantástica, maravillosa, que se llama la parábola del mendigo, hijo de padre rico, de la Sutra del Loto. Creo que muchos ya conocen. Está en la página 148. En la Sutra del Loto consta la llamada parábola del mendigo, hijo de padre rico. Cuéntase que en cierto lugar había un hombre muy rico. Su único hijo había huido de casa siendo pequeño y andaba vagando de allá para acá, imaginándose mendigo. O sea, un hijo de la pobreza. Así, ese hijo acabó convirtiéndose en un pobre, vago y mal alimentado y vestido con trapos sucios. Volvió a la tierra natal en busca de la casa de su padre. El padre estaba aún más rico y próspero y vivía en una mansión imponente que parecía un palacio. Ese hijo pobre se detuvo frente a esa casa, pero como él creía que su padre era pobre, aún viendo delante de sus ojos la casa del Padre de la provisión infinita, no percibió que se trataba de la casa de su Padre, o sea, la fuente de la provisión. Esto es exactamente igual a un pobre que, sin saber que Dios, proveedor infinito, es su Padre, está buscando la materia finita, pensando que esta es la fuente, Padre de la provisión infinita. Entonces, esta parábola nos trae esta reflexión. ¿Será que estamos viviendo como un mendigo, rechazando nuestro Padre, que es Dios? Estamos creyendo en la materia, que somos cuerpo carnal, que la riqueza son tener las cosas materiales, y estamos olvidando de nuestro Padre verdadero, que es Dios. Esta es nuestra reflexión. Dios está aquí y ahora, dando todo para nosotros. Aquí y ahora.
Pero muchas veces tenemos esta postura mental que somos mendigos, que somos pobres, que estamos esclavos de las situaciones. Esta reflexión es fundamental para atraer la provisión infinita. Si quiere traer la provisión infinita para su vida, no rechace su Padre, agradezca. La práctica para aceptar a Dios es la meditación Shinsoka. Muchas veces pensamos que no somos merecedores de toda la riqueza de la faz de la tierra, pero esto ya es nuestro, de todos nosotros. No es una cuestión de merecimiento, pero de aceptación. Ponga en el chat, la riqueza, la provisión, no es una cuestión de merecimiento, pero es de aceptación. Ponga, yo acepto la riqueza infinita de Dios. Ponga acá, después voy a ver, ponga, yo acepto la provisión infinita de Dios. Muchas gracias. Yo acepto la riqueza infinita de Dios. Muchas gracias. Vamos a vibrar eso. Eso es muy importante. Vamos a vibrar a través de nuestra emoción, de nuestra vibración. Las palabras tienen el poder creador. Nuestras palabras que estamos hablando de las cosas de nosotros mismos. Que soy pobre, no, vamos a hablar, yo soy rico, muchas gracias, yo tengo todo lo que necesito, mira como soy saludable, muchas gracias, vamos a hablar más eso, muchas gracias. Yo acepto aquí, Marín, yo acepto, maravilla, Susana, yo también, Miriam, yo acepto la provisión infinita, vamos vibrar, la vibración es muy importante. No es apenas, vamos a mirar una conferencia de Seichonoye, vamos apenas escuchar. No es así. Vamos vibrar, vamos participar, es muy importante eso. Vamos vibrar. La enseñanza de Seichonoye es práctica. Vamos practicar, no apenas escuchar. Escuchar es importante, sí, claro. Leer es fundamental. Pero si no vamos a pasar un paso adelante, no va a funcionar. Entonces, vamos a practicar, vamos a vibrar. Yo acepto, qué maravilla, muy bien, muchas gracias. Es así mismo, vamos a vibrar, yo acepto. Ese es el primer punto. Vamos a aceptar que somos herederos de Dios, no somos mendigos, no somos hijos de la pobreza, somos hijos de Dios. Acá, más un punto que está. Maestro habla, pero si él pudiese concientizar claramente que el señor rico era su padre, él se tornaría su sucesor y recibiría toda la riqueza. Mientras tanto, debido a la ilusión de no tener el derecho de heredar tal riqueza, él mismo redujo la riqueza que le correspondía recibir y rechazándola, salió huyendo. Todos los pobres son como ese mendigo. A pesar de tener el derecho de recibir la riqueza infinita, huyen de ella. ¿Cómo estamos? Estamos huyendo de la riqueza. Estamos rechazando. Vamos a volver. Vamos a aceptar, Dios, muchas gracias, soy hijo de Dios. Dios es mi Padre amoroso. Vamos lembrar, acordar de la mirada de Dios, que es Padre amoroso de todos nosotros. Otro punto importante acá. Se dice que la Sutta de Loto contiene el punto más profundo de la verdad predicada por el budismo. Sakyamuni mostró a través de esta parábola que el hombre es hijo de Dios, dotado de provisión infinita. También en la Biblia hay una parábola del hijo pródigo, el cual es pobre mientras está lejos del padre y anda vagando por el mundo.
Pero una vez que vuelve a la casa del Padre, este lo visite con ropa nueva y le pone en el dedo el anillo de oro, que es el símbolo de la provisión infinita. Mira qué cosa maravillosa. Entonces las cosas materiales nosotros vamos a recibir naturalmente. Hay una meditación Shinsokan, na qual visualizamos que estamos en un palacio con nuestros familiares saludables, que todo en el palacio es hecho de oro, piedras preciosas. Isso é importante porque em nosso subconsciente há muitos pensamentos. Agora vou falar sobre qual nosso conceito de la riqueza. Isso é fundamental. Há no fundo de nosso consciente pensamentos que rechazam a riqueza, porque muitas vezes pensamos que a riqueza é algo sucio, que os ricos são pessoas arrogantes. Então, com este pensamento vamos rechazando a riqueza, porque se as pessoas ricas são arrogantes, eu não quero ser como estas pessoas. Mira, então, mesmo que conscientemente todas as pessoas querem ser prósperas, exitosas, ricas, se em seu subconsciente tem um pensamento que habla la riqueza es sucia, y también tiene en la Biblia consta una enseñanza que voy a hablar ahora, ¿dónde está? Creo que muchos conocen la aguja, más fácil pasar una aguja, ¿cómo se dice? Voy a ver aquí, acá, muy bien, página 137. 137. Ponga en el chat si conoce esta pasaje de la Biblia del camello. Creo que muchos conocen, ¿sí? Que está en la Biblia. Que los ricos no van para el cielo. Solo los pobres. Entonces, creencias así, la malinterpretación de la escritura sagrada que es la Biblia, la mala interpretación, está dentro de nuestro subconsciente. Entonces, yo quiero ir para el cielo. Todos piensan así. Yo quiero ir para el cielo. ¿No es así? Pero en Seichonoye hablamos, ya está aquí ahora en el cielo. Porque es hijos de Dios. No es solo después de su muerte carnal. Aquí ahora es el cielo. Entonces, Jesucristo estaba hablando de la postura mental de los ricos arrogantes. La postura arrogante y no de la riqueza en sí. Entonces, muchas personas piensan, yo tengo que llevar una vida con humildad. No puedo ser rico. Son cosas diferentes. Tener una vida con humildad es diferente de tener una vida en pobreza. Claro que nosotros debemos tener humildad, porque todas las personas son hijos de Dios. No soy mejor que nadie. Soy igual a todas las personas. A todas las personas. Entonces no voy a tratar mal a los otros. Esto es ser arrogante, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la postura de humildad? De reverencia a la vida. Reverenciar a la vida de todas las personas. Esta es la verdadera humildad. Y no es una vida de limitación, no es una vida de carencia. Entonces, ser humildes no es ser pobre. Vamos a sacar este pensamiento de nuestra mente. Vamos a sacar esos pensamientos equivocados que están rechazando la riqueza natural de los seres humanos, de nosotros. Entonces, ser rico en verdad, es un deseo de Dios, es una obligación de nosotros como hijos de Dios. Ser rico es una obligación de nosotros. Mira qué cosa. Entonces tiene la obligación de ser rico, ¿sí? Qué maravilla. Porque somos hijos de Dios, herederos de Dios. Vamos a mirar siempre eso. Vamos a sacar estas cosas de nuestro subconsciente.
Não vamos viver uma vida de carências. Outro ponto importante, esse é importante também, que muitas vezes, por que queres ter riqueza? Por que queres ter riqueza? Porque o professor Luciano falou que é natural. Sim, é natural. Pero reflexiona muito bem sobre isso. Quer ter riqueza para quê? Quer ter um carro, um coche novo, maravilhoso, um móvel novo, maravilhoso. Por quê? Para mostrar que é uma pessoa rica para os outros? A vezes tem algum resquício de nosso pensamento, em nosso subconsciente, um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade, que crê que somos inferiores a los outros. E por isso, temos a necessidade de ter as coisas para trazer mais valor para mim. Se tem estes pensamentos de carência, vamos sacar esses pensamentos. Ustedes não necessitam de nada para ter valor. Usted é o próprio valor. Usted é o próprio valor de Deus. É valor absoluto. É muito rico, maravilhoso, assim como é. Não necessita de nada para, nenhum acessório para mostrar para as pessoas. Então, se tem em pensamento isso, é algo muito em sério. Então, vai correr sempre atrás das coisas materiais e não vai trazer a verdadeira felicidade. Porque se vai ter muitas coisas materiais, ocorre também outro ponto, que vai ter medo de las pessoas assaltarem, de serem roubados sua casa, seus bens materiais. Então, não é a provisão infinita, não é os bens materiais em si, a matéria, é algo muito maior que isso. Que é a riqueza, então, a provisão infinita que ensina Seiichi no Ie. Por exemplo, Seiichi no Ie habla que a provisão infinita é ter a coisa necessária, adequada, no momento necessário. Uma vez estava em uma atividade de Seiichi no Ie, na academia de treinamento espiritual de Ibiúna. Creio que muitos conhecem. Ponga no chat se conhecem a Academia de Treinamento Espiritual de Seiichi no Ie. Aqui em Brasil temos Academia de Ibiúna, Santa Tecla, várias academias maravilhosas na qual hacíamos treinamento espiritual. Então, nesta atividade, me regalaram um presente maravilhoso e guardei em minha habitação. Um paquete, guardei em minha habitação e fui fazer as atividades, conferências por toda a tarde. E neste dia, choveu muito por la tarde, muito. E me olvidei que minha ventana de minha habitação estava totalmente aberta. E minha toalha de banho estava em la ventana para secar. E quando fui para minha habitação, estava todo mojado. Minha toalha toda mojada, toda minha habitação estava mojada. E pensei, como vou tomar banho hoje? Como vou tomar banho hoje? Mira, nesse momento, que é a provisão? É ter dinheiro? Não, dinheiro não resolveria meu problema. Não vou secar com as moedas, com as cédulas de dinheiro. Necessitava de outra coisa. E me ocorreu, vou ver meu regalo. Abri e que era meu regalo? Uma toalha de banho nova. Maravilhosa. Era exatamente isso que necessitava.
Não sabia que estava com uma toalha ali em minha habitação. Pero uma intuição me falou, abra este paquete. Abri, estava lá uma toalha maravilhosa para mi banho. Então, isso é a provisión infinita. Tener as coisas que necessita no momento certo. Não é ter coisas materiais em excesso. Não é assim. A provisión infinita é ter a coisa certa no momento certo. É muito importante este ponto de vista. E muitas vezes olvidamos nossos regalos que já temos. Olvidamos de isso, porque estamos preocupados com as coisas materiais. Estamos preocupados com as coisas materiais apenas. E nos olvidamos de nosso Padre. Mira, apunto para cima, pero Deus não está solamente arriba de nós, está dentro de nós. Está dentro de nós. Esta conscientização é fundamental. Outro ponto que se passou comigo, outro exemplo que me gusta falar também, falei que eu tenho 2 filhos e muitas vezes limitamos a provisión infinita de Deus. Limitamos a provisión. Pensamos, mi salário mensual é tanto. Então, não puedo ter as coisas. Então, é um equívoco. Isso é um equívoco. Muito em sério. Vamos sacar esta, porque a provisión é infinita. É o homem, é o ser humano que ponga limitação em las dádivas de Deus. Eu tenho 2 filhos e pensei, quando estavam no ventre de minha esposa, estávamos fazendo as contas. Será que vamos ter dinheiro para criar nossos filhos? Então, muitas coisas passam por nossa cabeça e olvidamos de Deus por um momento. Pero quando hacemos as orações, nos llenamos de Deus. E o que se passou? Aqui em Brasil hacemos chá de bebê, que é uma forma de las pessoas regalarem com pañales, los padres. Então, ganhamos muitos pañales, mas muitos pañales, que é caro. E outras coisas mais, roupas, muitas coisas, tanto que em 2 anos, mis hijos nunca foi comprar pañales no mercado, por exemplo. Então, não limite sua provisión infinita por seu salário mensual. A provisión está em todos os lugares. Se necessita, ponga-se em posição de oração e mire, já tenho muitas graças, já sou possuidor, ponga no chat, já sou possuidor de la provisión infinita, já sou possuidor de la provisión infinita, já sou possuidor de la provisión infinita. Vamos vibrar, isso é muito importante. Muitas graças, muitas graças, muitas graças. O poder de las palavras muito importante, por isso que vamos fazer a prática de reino de Deus de infinita provisión, para cambiar nuestra mente, para sintonizar nuestra mente com a provisión infinita de Deus que está aqui agora, hablando com nós, dando todo o que necessitamos, a provisión infinita. Dia estava chovendo muito acá em São Paulo e estava no metro e quando saí do metro estava chovendo, pensei, por Deus, eu não tenho agora dinheiro para comprar guarda-chuva, como se chama? Sombrilha. Eu tenho um ponto eletrônico acá. Sombrilha, muitas graças. Eu não tenho dinheiro para comprar uma sombrilha. Pensei, eu sou possuidor de toda a riqueza de Deus. Já tenho uma sombrilha, muitas graças. O que se passou? Delante de meus olhos, estava passando uma sombrilha
que estava quebrada, bem pequeno. Peguei a sombrilha, estava maravilhosa e fui para meu hogar. Em 15 minutos, se não estava com esta sombrilha, estava todo mojado. Pero esta sombrilha se passou delante de mis ojos. Toda a riqueza está passando delante de sus ojos. Pero no es nuestros ojos carnales que miran la riqueza, es nuestra mente. Por eso vamos a hacer la práctica. Reino de Dios de infinita provisión, para siempre mirar toda la provisión que nosotros tenemos. ¿Sí? Agradezco la atención en este momento. Vamos a tener algunos avisos con el profesor Reinel. Después volvemos con la práctica recitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Reinel. Avisos muy importantes. La festividad del Santuario Rousseau es una oportunidad increíble de agradecer. Este punto es fundamental para recibir la provisión infinita. Así habla el maestro Masaharu Taniguchi. Agradezca por las cosas que ya recibió. Ya recibimos la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Necesitamos agradecer. Pero el maestro habla aquí un punto importante. Proferir gracias es insuficiente. Es fundamental sentir gratitud con toda sinceridad del fondo del alma. Es la festividad cuando es una oportunidad de realmente traer este sentimiento de gratitud del fondo del alma. Llenar un registro espiritual agradeciendo mis abuelos, antepasados. Es una práctica muy importante para que todas las cosas vengan para nuestra vida. Entonces, el sentimiento de gratitud también es importante para sintonizar con las vibraciones de Dios. Sintonizar. La práctica que vamos a hacer ahora es una práctica para sintonizar con Dios. Pero el sentimiento que vamos a tener ahora es de profunda gratitud. Profunda gratitud. No vamos a pedir nada para Dios. No vamos a pedir. Porque cuando vamos a pedir, estamos colocando en nuestra mente que no tenemos esta cosa. Entonces, el Señor enseña a hacer el contrario. Vamos a orar agradeciendo que ya poseemos. Esta es la oración correcta. Vamos a agradecer que ya poseemos. Entonces, el sentimiento de gratitud es fundamental. Maestro habla más aquí. Es preciso digerir bien ese sentimiento de gratitud por lo que ya posee ahora y grabarlo en el fondo del alma. Puede ser que alguien se considere tan pobre que en el momento actual no posee nada. Quien piensa así no está percibiendo que la provisión infinita ya le ha sido dada en el momento actual y consecuentemente no se sintoniza con ella, de modo que no atrae la provisión subsiguiente. La mayoría de las personas solamente notan las situaciones más carentes o penosas y sufren concentrando la mente apenas en eso. Así mentalizan, falta eso, falta aquello. Entonces van a hacer oración mirando las cosas que están faltando. No es así la oración correcta. La oración es una declaración, es una proclamación de la vida, de la provisión y no de la carencia. Vamos a vibrar la provisión. Sí, ya tengo, ya poseo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces no es apenas hablar estas palabras, reino de Dios de infinita provisión.
por detrás destas palavras, va a contemplar, va a mirar um cenário maravilhoso de provisión infinita. Mira, si tiene carencia de salud, va a mirar que ya tiene salud. Si tiene carencia económica, va a mirar la situación que ya tiene la abundancia, la provisión económica. Es así, porque así es la imagen verdadera. No es una imaginación, ¿sí? No estamos inventando nada. Esto es la imagen verdadera. Vamos sintonizar com esta imagem verdadeira. Isso é o natural, o modo de viver de Seitonei, o modo de viver natural do ser humano é assim maravilhoso, ter as coisas quando necessita. Não é uma vida de carência, de limitações econômicas, de enfermidades. Isto não é a imagem verdadeira de nós. Nós somos maravilhosos, hijos de Deus. Então, esta conscientização é fundamental. Agora vamos praticar. Vamos começar a prática, pero pode ser em seu hogar. Todos os dias, hágalo. Todos os dias é maravilhoso. Não apenas agora. Agora vá treinar, sim? E todos os dias, por 30 dias, por exemplo. É uma frequência interessante. 30 dias, todos os dias, 30 dias, vai adquirir um hábito e vai ver como sua mente vai cambiar. Vai cambiar e vai passar a mirar as sombrilhas que estão delante de seus olhos. Toda a provisión está delante de seus olhos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la práctica. Yo voy ahora a sentar. Acá, muchas gracias. Toda a equipe maravilhosa que está acá no estúdio, equipe de 2 pessoas. Maravilhosos, muchas gracias. Entonces, vamos ahora nos poner en una silla con la postura erecta, es importante. Se puede ahora, si tiene salud, póngase en posición erecta, las manos delante de su rostro, así, por ejemplo, y va a mentalizar, va a repetir junto conmigo estas palabras y con una vibración de gratitud. Ya soy poseedor, ya soy poseedor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a cerrar los ojos. Pónganse en posición de oración. Canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre, presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre, presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seitonai para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Palabras de oración. Dios es mi Padre, fuente del éxito y de la alegría. Soy hijo de Dios, heredero del éxito y de la alegría de Dios. Dios posee todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. Como soy hijo de Dios, poseo todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. En el pasado delineé la pobreza en mi mente, y porque mentalicé la pobreza, me volví hijo de la pobreza. A pesar de eso, Dios perdona a este hijo pródigo. En este momento, el hijo pródigo regresa al reino de Dios. Dios me concedió la riqueza que posee y me hizo un rico hijo de Dios. Ya soy rico, ya soy exitoso. Dios es mi tesoro. Ya soy rico, ya soy rico. Dios es todo de todo. Dios es todo de todo. Todo es mío.
soy poseedor de todas las cosas. Todo lo tengo, soy rico, soy bien abastecido. Nada existe que no sea mío, nada existe que no sea mío. Soy poseedor de todo, así como Dios es poseedor de todas las cosas. Soy poseedor de todas las cosas, soy poseedor de todas las cosas. Dios es mi riqueza, soy poseedor de todas las cosas. Recitación. Por algunos minutos vamos a recitar las palabras Reino de Dios de infinita provisión. Reino de Dios de infinita provisión, 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 reino de Dios de infinita provisión,
reino de Dios de infinita provisión. Gracias, gracias, muchas gracias. Fin de la recitación. Muchas gracias, muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias, muchas gracias. Fin de la práctica recitativa. Reino de Dios de infinita provisión. Muchas gracias, muchas gracias. Mira que esta práctica es tan sencilla, es fácil de hacer en sus hogares. Entonces, siempre que tuvier un pensamiento que piensa en la carencia, no tengo, está faltando, haga en su día a día. Está limpiando su hogar, por ejemplo, reino de Dios de infinita provisión, reino de Dios. Esto va cambiando nuestra mente y cuando menos espera, todas las cosas que necesita va a aparecer delante de sus ojos, porque son hijos de Dios, amados por Dios. Somos herederos de Dios. Qué maravilloso, ¿no es verdad? Qué maravillosa que es la enseñanza de Saint Chanaye, que nos enseña que todos nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios, que Dios nos ama, que ya estamos perdonados de cualquier cosa que hemos hecho en el pasado remoto. Ya está perdonado, ya está perdonado, ya está perdonado. Acepta Dios en su corazón. Cuando acepta a Dios en su corazón, va a haber una vida colorida, con muchos colores maravillosos. La provisión es una de las colores. Hay muchas otras colores, el amor, la alegría, la vida, todo eso. Nosotros somos herederos. Que tenga un día bendecido. Con certeza yo estoy muy fortalecido con esta conferencia. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Superintendencia de Latinoamérica, profesor Mario Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradezco las felicitaciones que colocaron en el chat por Dia de los Padres también, aquí en Brasil, Dia de los Padres. Muchas gracias. Agora vou ver mis hijos que estão esperando su papá para el almuerzo. Tenham um dia bendecido. Muchas gracias, muchas gracias.